Bueno, primero muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Gracias por una parte y primero a todos quienes estáis aquí, a chicas y chicos, hombres y mujeres, y luego a la biblioteca, que como siempre ya parece nuestra casa esto. Estamos aquí un día sí, otro también, así que estamos encantadas, nos gusta mucho este espacio, creo que es un espacio silencioso, pero de encuentro de mucha gente, de encuentro de gente, de muchas profesionales que vienen a impartir aquí su sabiduría, a regalarnos su sabiduría, y luego también, lógicamente, como posterior a los encuentros y a los debates y a las presentaciones, siempre hay un coloquio, pues lógicamente luego lo buenísimo es que no solamente lo que podamos recoger de quienes vienen, sino también de todas las aportaciones que se hacen de todas las personas que habitualmente participan en los actos, ¿no? Porque aquí nos gusta mucho aprender de todo el mundo tiene mucho que aportar y todo el mundo tiene mucho que ofrecer, como no. Máxime en estos momentos, y yo es que en estos días que estamos en momentos tan álgidos, ¿no?, de guerras y de estas cosas, pues parece que qué bien hacer análisis y ver un poco qué situaciones podemos dar desde la propia yo qué sé, sociedad civil. Y dicho eso, pues el Foro Feminista, que como bien sabéis, y después de sus casi 30 años de existencia, está siempre tratando de, bueno, por supuesto, una parte de formar y formarnos. Y no queremos nunca formarnos de manera individual, nos gusta lo colectivo y por tanto esto es una manera de hacer esa formación colectiva, ¿no? Por otra parte, sabéis bien que siempre estamos en contra de las guerras, pero como bien dice el cartel, sin igualdad no hay libertad. Y la igualdad implica muchísimas cosas. Ahora más que nunca que está como parece que en peligro la democracia. Por eso tenemos que trabajar mucho a todas y cada una de las personas para trabajar el tema de los valores democráticos. Entonces, bueno, por ese motivo parece importante trabajar todos estos temas que estamos diciendo y además en su parcela pertinente. Es decir, si estamos hablando de hombres y mujeres en el empleo, tenemos que decir lógicamente que tiene que trabajarse más el tema de la igualdad, que estamos todavía en esa discriminación tan fuerte, ¿no? Y esa discriminación además es por ser mujeres, nada más. También hay otras discriminaciones, como bien sabemos, pero vamos a hablar hoy más en concreto de estas, a pesar de que estamos en contra de todas las discriminaciones. Nos parece que trabajar la igualdad significa justamente ir contra la violencia. Por eso insistimos en el tema de la enseñanza. Hay que cambiar de verdad los parámetros en la enseñanza porque si no, no hay manera de acabar con el tema de la desigualdad y por tanto del tema de la violencia. Y uno de los temas que hoy traemos aquí, ¿no?, que hoy nos van a contar, pues tiene mucho que ver también con las desigualdades, con los males entendidos y con otras tantas cosas. Yo desde el Foro Feminista solo agradeceros, decir, y luego en el coloquio, pues ya sabéis, va a presentar quienes no me conozcan, Nina Infante, del Foro Feminista. Tenemos aquí también a Pilar Valdivieso, que es la que va a presentar a Nuria Coronado. Y a partir de ahí ya tienes el teléfono para ti, Pilar. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque quien tiene que hablar y quien tiene la palabra es Nuria, pero yo también quiero dar las gracias a como Nina. Y de Nuria, bueno, pues a nivel profesional, todo lo que se pueda decir de ella lo podemos encontrar en artículos, en foros, en libros, pero hoy tenemos mucha suerte porque la podemos disfrutar aquí, porque podemos ver en vivo y en directo lo bellísima persona que es.
¡Uf, que me emocionó! Y sobre todo que nos presta a todas y a todos los que estamos aquí sus conocimientos. Nos pone todos estos conocimientos al servicio de los demás y nos hace un poquito más comprensible todo esto que nos puede sonar tan raro o que normalizamos tanto, pero nos pone todo a nuestro servicio para que este mundo sea un poquito más comprensible. Gracias. Hola. Próxima estación, ventas. Mira qué bien. Disculpad. Bueno, muchísimas gracias a la biblioteca, muchísimas gracias al foro, a Nina, que cuando le dije a ver cuándo presentamos el libro, ya por fin ha llegado, y sobre todo a vosotros y a vosotras por entregar este tiempo un viernes por la tarde. Y según estabais hablando me estaba acordando de una frase que a mí me gusta mucho, que dice que leer adelgaza la ignorancia, y es muy importante adelgazar de esa manera, no de otras, porque cuando ensanchamos la mente, cuando podemos pensar y podemos debatir y podemos ver otros prismas, nos hacemos mejores personas en todos los sentidos. Y yo creo que eso es lo bonito de los libros, ¿no? Que nos hacen crecer y nos hacen viajar hacia mundos que muchas veces desconocemos. Y os he querido traer un libro que ya va por tercera edición, lleva casi un año rodando por las librerías. Es un libro que me ha costado 7 años de investigación, de trabajo, de reportajes, de entrevista, de documentación. Quiero decir, un libro muy meditado, un libro muy divulgativo, porque lo que yo quería era que se contara esa otra parte de la historia que no se ha querido contar porque ha habido otra serie de intereses, y que no quiero convencer a nadie, simplemente yo dejo esto aquí, quien quiera que lo lea, y una vez que lo lea que puedan sacar pues las conclusiones que sean, ¿no? Y me vais a permitir en estos tiempos de zozobra, de inquietud, de dificultades, ¿no? Mencionar un artículo de nuestra propia Constitución que además yo como periodista para mí es muy importante, que es el artículo 20, ¿no? Y dice que tenemos el derecho como ciudadanía a expresarnos libremente y a recibir también una información veraz, ¿no? Y el periodismo no va de contar historias, el periodismo va de contar verdades. El periodismo es ir, preguntar, escoger y mostrar la verdad, esa verdad que no se quiere que se sepa, porque siempre hay poderes que quieren ocultar la verdad y nos quieren manipular, ¿no? Entonces, por eso es muy importante rescatar este artículo, sobre todo, bueno, pues por todo lo que ha pasado aquí, que he sido ya juzgada y he sido señalada sin que nadie se haya leído mi libro. Y yo aquí no vengo a contar historias de nadie, vengo a contar una historia que me ha costado 7 años, en la que hay muchísimas madres, muchísimos padres, muchísimas familias, miles de voces están en este libro, y por eso quería contarlo, ¿no? Porque en estos espacios, en estos momentos de una generación donde el discurso del odio está absolutamente en todos los niveles, ¿no? Por esa guerra continua como sociedad en la que estamos viviendo y que nos quieren meter en ese discurso de odio, es muy importante encontrarnos en la palabra. Y la palabra se encuentra a través de los hechos, ¿no? Y cuando yo escucho lo de discurso de odio, no sé si os acordáis, hace unos meses cuando se publicó este libro de Luis Martín, que se llamaba El odio, que contaba la historia según una parte, que yo digo, ¿y cómo se le da voz a un asesino de sus propios hijos, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que tener libertad para publicar cualquier cosa? ¿O tenemos que tener la sensatez de no dejar que ciertas personas o ciertas voces puedan estar publicadas, porque al final lo que están haciendo es revictimizar, ¿no? Y aludiendo a las palabras de Laura Lecuona, una compañera activista mexicana, que es escritora, también una gran luchadora, ella hablaba, ¿no? Como decía en su día, darle voz a un asesino de sus propios hijos es libertad de expresión, pero cuando nosotras hacemos análisis feminista es odio. Fijaros cómo ya se empieza a trasladar en señalar a quien estamos intentando mostrar esa parte, esa historia oscura que no se nos quiere dejar contar. Se nos señala con el dedo, se nos dice que es el discurso del odio, y es una manera muy efectiva, es una técnica de comunicación que ha utilizado siempre la historia para negar la palabra. Y creo que si nos negamos la palabra, nos estamos negando la realidad de pensar y hacernos, ¿no? Y
trayendo. Me gusta utilizar mucho las redes sociales porque yo como periodista las utilizo mucho no solo como información, sino también para mostrar esa información, ¿no? Otra compañera decía, en esos discursos de odio, ¿no? 4 millones de mujeres están en OnlyFans, la sociedad está perdida, pero nadie habla de los 240 millones de hombres que las están consumiendo. OnlyFans es una plataforma de prostitución que se nos está vendiendo, se nos quiere vender como libertad empoderante para las mujeres, pero en realidad es cosificación, sexualización y prostitución. Pero mientras nadie nos cuente esa historia, pues estaremos pensando que OnlyFans es la mejor empresa en la que las mujeres estamos relacionándonos como si fuéramos empresarias, ¿no? Pues eso es el delito del odio también. Esa sociedad que no está informada, esa sociedad que no sabe la realidad, a través de ese discurso del odio se está perdiendo la verdad y está siendo manipulada. En ese discurso de odio, hoy, en este mismo momento que estamos aquí sentadas y sentados, hay 35 mujeres que por el hecho de haber nacido mujeres han sido asesinadas. Y esto los medios de comunicación, como está naturalizado, pues qué pesadas, qué van a contar, ¿no? Pero es que no hay 35 mujeres que están siendo asesinadas, hay 35 familias que han sido arrebatadas, a las que les han quitado los sueños, a las que les han quitado absolutamente todo, ¿no? Claro, el discurso del odio se nos señala a nosotras que estamos intentando contar la verdad, y yo no voy a convencer a nadie, yo voy a dar datos y luego sacáis vuestras conclusiones, y se nos tacha, se nos etiqueta de odiadoras, de TERF, de locas, de feminazis, absolutamente de todo, ¿no? Pero hay unos discursos de odio hacia nosotras que se nos dice muerte a las TERFas, porque se nos dice TERFas, violación y muerte a las TERFas, mujeres que, como en este caso, no sé si os acordáis de esta noticia que fue del año pasado de una mujer norteamericana que quiso abrir un gimnasio exclusivamente para mujeres, pues todo el odio que recibió, porque es que ya la tachaban también de odio y de transfoba y de terfa, ¿no? Y ella, mujer, pues solamente quería pues un espacio para mujeres, ¿no? Entonces, y se nos dice muerte a la Radfen, o sea, ¿eso no es discurso de odio? ¿Eso nadie se lo pregunta? ¿Eso no sale en los medios de comunicación? Oye, es porque nos dicen que somos unas terfas, somos unas especies golenas silvestradas, personas trans tienen prohibido ganar olimpiadas. Ahí hay un móvil que está sonando, por favor, si lo podéis apagar. Se nos tacha de transfobia todo el rato, de odiadoras, como si estuviéramos odiando a ningún colectivo. Nadie odiamos a nadie. Simplemente estamos exponiendo que tenemos derecho a utilizar la palabra y a utilizar la voz, ¿no? Entonces, incluso socialistas como Amparo Rubiales dice que nosotras, donde deberíamos de estar, es en la cámara de gas, por estar expresando lo que yo ahora mismo estoy aquí expresando. ¿Eso no es discurso de odio? ¿Quién habla de eso? ¿Quién menciona ese odio hacia nosotras? ¿Quién lo cuenta? Y fijaros, cuando fui a presentar mi libro a la biblioteca de Logroño, hace, no me acuerdo ya, como 8 tantos, ayer estuve en Valencia y tal, ya pierdo la lógica, ¿no? Pues nadie había leído tampoco mi libro y de repente el mensaje era que mi libro que tenéis aquí, que va por 3ª edición, casi ya la 4ª, digo yo, miles de personas la han leído, debe ser que también miles de personas son odiantes como yo, ¿no? Y Enzo, sin haberse leído el libro, decía, estoy harto de que la peña trans nos pisoteen y nosotros, que yo digo que la inclusión es muy importante, pero la X para las personas con discapacidad no les deja leer bien. Entonces, por favor, la inclusión, cuando utilicemos la X, dejemos de usarla para que las personas con discapacidad visual puedan leerlo. No, mensajito nada más, ¿eh? Para que nosotros tengamos que intentar rebatir súper educadamente y súper simpáticos, pues no. Yo lo que quiero es salir a quemar todos los putos contenedores de la ciudad. Ojalá no tuviésemos que llegar a este punto, pero es lo que hay. No sé por qué se dan por aludidos, porque yo simplemente estoy presentando un libro. Enzo, que dijo, este sábado presentan un libro transfobo en Logroño, ¿quién se viene a liar la parda conmigo? Y liar la parda con él era quemar pues a las personas que estábamos dentro, y no lo digo yo, sino que en las propias redes sociales esta persona lo decía, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que se autoidentifica hombre era una mujer que, como podéis ver en su propio Twitter, está haciendo exhibición de la mutilación de sus senos. Yo no digo nada, simplemente la información está ahí, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Logroño, a mí nadie me preguntó, a mí nadie me vino a preguntar, ni siquiera los medios de comunicación, que yo creo que como periodistas tenemos que contrastar las dos partes. Nadie me entrevistó, ni me dijo nada, pero esa parte sí que estuvo en los medios de comunicación, a esa parte sí que la entrevistaron. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queda?
que quienes estamos intentando contar una realidad somos unas odiantes, ¿no? Os cuento también, en Alcorcón, de donde yo soy, pues intenté presentar el libro, lo pude presentar después de un año, me cedieron un espacio, me costó casi un año hasta que me cedieron en el ayuntamiento un espacio, y bueno, allí lo que decían es que soy una fascista y una facha y una de derechas, y yo creo que se puede intuir un poquito que por ahí no voy. Siendo feminista, facha y feminista es el oxímoron de toda la vida, o sea que fijaros si pensamos, ¿no? Bueno, pues eso, que es exactamente todo esto, ¿no? Y no solamente me encuentro con eso en las redes sociales, es que luego estas personas que dicen que las estamos atacando son las que me están atacando a mí, a otras compañeras, llamándonos terfas, o porque a mí me abrieron un espacio en el Partido Popular de Alcorcón y me dijeron, después de haber presentado este mismo libro a lo grande, me dijeron, quedaron tan alucinados porque no sabían lo que había de verdad. Nuria, ¿te puedes venir a la sede a contar esto tal? Pues es que yo voy como si mañana me invita el PSOE, que no me quiere invitar, o Izquierda Unida, nadie me quiere invitar, pero yo voy a ir con el mismo mensaje a cualquier lugar, porque la verdad solo tiene un lugar, y es la palabra. Y entonces yo soy la terfa, la facha, y bueno, pues en un falso discurso, ¿no? Y recibo, bueno, pues comentarios que soy una terfa, aquí lo veis, y estoy poniendo unos cuantos pantallazos de lo que yo recibo de odio en mis redes sociales todos y cada uno de los días, simplemente por hablar, ¿no? Y claro, cuando tú te planteas las cosas, dices, si no es que yo lo diga, es que estas mismas personas, las que me están tachando a mí de terfa, pues luego se cantean mucho en las redes sociales, y Elsa Ruiz, esta persona para la que yo soy terfa, te encuentras comentarios que esta misma persona hace diciendo, quería meter tripa en las fotos, pero ¿por qué tengo que sentirme mal por mi tripa? Porque se me note el paquete. Y yo tengo que pensar que esta persona, esta mujer como yo, o tengo que ver cómo la ministra de Igualdad se hace fotos con una persona que de repente, ahora que es tercera edad, ha descubierto que es mujer y se ha operado. Y le dan programas de televisión y dan 370.000 euros para un documental sobre su transformación supuestamente como mujer, ¿no? Entonces yo digo, ¿y todas estas personas que hablan de ese discurso de odio, las habéis visto en algún momento hablar de las 35 mujeres que han sido asesinadas? ¿Las habéis visto en algún momento hablar de las violaciones que se producen cada 2 horas en España a nosotras las mujeres por el hecho de nacer mujeres? ¿Los 3 asesinatos que cada día hay en España de mujeres? Cuando les escuchéis hablar de eso, entonces a lo mejor podemos pensar que están hablando de las mujeres, ¿no? Y yo lo que me he encontrado en las redes sociales hace 2 días, y lo traigo aquí, bueno, pues es una declaración de guerra contra mi persona sin que nadie me conozca y sin que nadie se haya leído mi libro, ¿no? Las vidas trans no se debaten. ¿Perdón? ¿Cómo que no se debaten? Yo no he venido aquí a hablar de vidas de nadie. Yo he venido aquí a hablar de mi libro como escritora y como periodista. Si te das por aludido, pues el problema quizá lo tengas tú por darte por aludido, pero no yo. Y entonces un chorreo de asociaciones y de personas, pues bueno, me conocen de algo para tacharme a mí de lo que no soy. ¿Qué respeto? ¿Qué lugar tienen para darme a mí la palabra, para decir lo que no saben? Así que, bueno, pues os quiero hablar de mi libro, que para eso he venido. Entonces ya les he dado ese espacio para que vean desde el respeto, como yo sí que respeto, y muestro lo que dicen de mí. Bueno, pues vamos a hablar de mi libro, que es maravilloso. Estoy muy orgullosa. Y esto es como todo, ¿no? Es un trabajo muy grande. Y bueno, pues me hizo el prólogo Laura Lecona, que es una grandísima escritora, una grandísima luchadora que también ha sido censurada en su país. Y este libro es la voz que no ha querido ser escuchada y que ha sido censurada durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque se nos ha usurpado la realidad, se nos ha querido contar una historia que no es la de verdad. Y tiene mucho que ver este libro, y por eso es el título, el de las madres. Y cuando yo escribía este libro, me acordaba de 2 ejemplos de las madres valientes. ¿Os acordáis de las madres contra la droga? Cómo cuando se levantaron esas madres, lo que hicieron era que su reivindicación por esa droga en la que estaban cayendo sus hijos y sus hijas no quedara de puertas para adentro, sino que fuera un problema social y que se diera una solución global y social a las drogas. Y esas madres, que primero fueron 1, luego fueron 2, fueron 20, fueron 50, lograron cambiar a este país la realidad de las drogas y de quienes estaban moviendo el negocio y quienes estaban haciendo caer que sus hijos y sus hijas murieran en muchísimos casos. Esas madres que hace 40 años celebraban el pasado mes de octubre la fundación de esa
de esa asociación de madres, ¿no? contra las drogas. Y me acordaba también de las madres de las plazas de Mayo. Esas madres que fueron 3 o 4, que empezaron a andar en la Plaza Rosa, ¿no? de Argentina, que fijaros cómo se saltaron la ley cuando las dijeron que no podían andar, que les dijeron, bueno, ustedes no pueden estar aquí, caminen. Y lo que empezaron a hacer era caminar alrededor de la plaza, y así montaron un movimiento que ha sido alrededor del mundo. Porque después las plazas de las Madres de Mayo y su movimiento lo hemos conocido todas y todos, y han hecho que su problema fuera conocido por todas, que su lucha, la de buscar a sus hijos y a sus hijas, no fuera un problema solo de ellas, sino una conciencia social. Y no contaban con las madres, también es eso. Va de un amor tan grande y tan profundo, que esta frase es tan potente, que el amor de madre no se compra porque no está en venta. Las madres, si algo hacemos, si algo tenemos en el ADN, las mujeres, es la protección más absoluta de esas criaturas que claro que no son nuestras, pero tenemos la obligación de proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y como hay una asociación de madres y padres que se fundó aquí en España, que se llama Amanda, que lo único que están pidiendo es prudencia y protección. Que esas niñas y esos niños que de repente en una explosión llegan a casa y les dicen mamá soy trans, no les están diciendo que no lo sean, les están diciendo prudencia, información, y pensemos lo que estamos diciendo y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y como después de Amanda aquí en España ha habido otros casos en otros lugares, como puedan ser en Argentina, como tenemos la Manada Argentina, en Chile, también en Italia. Es un movimiento internacional que ¿cuántas de vosotras y de vosotros conocíais? ¿Cuánto ha salido esto en los medios de comunicación? ¿Y por qué no sale esto en los medios de comunicación? ¿A quién no le importa? ¿A quién le ha importado y quién ha dicho que la ley trans que se aprobó sin luz, sin taquígrafo, sin debate, de urgencia? ¿Cuánto se ha debatido? Porque cualquier ley que se tiene que aprobar hay un debate público con las distintas corrientes. No han contado con esas otras corrientes que somos las que estamos diciendo que hay que ver prudencia en ningún momento. ¿Y cuántos de vosotros y de vosotras y cuánta de la gente que dice la ley trans es buenísima se han leído las 60 páginas de esta ley? ¿Cuántas personas? Esto es como lo del Quijote, que todo el mundo se lo ha leído, pero nadie. Aquí todo el mundo, ¡guau! La ley trans es buenísima. Vale, pues yo no os quiero convencer de nada, pero si se supone que es una ley para las personas trans, tendría que haber en la definición de la propia ley de las personas trans para quién. Y si vosotros os vais, y vosotras os vais, la primera definición es toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años. ¿Dónde está lo trans? Es decir, que tenemos almas equivocadas, y decirme a mí eso que de científico tiene, más bien como de religioso, ¿no? Bueno, pues eso, pues a partir de esta ley, niñas y niños de 16 años y de menos pueden tomar la determinación de decir que como han nacido en un cuerpo equivocado, son teóricamente del otro sexo. Y esto es lo que abraza de verdad, ¿no? Pero ¿cuántas de vosotras y de vosotros os han contado que esas madres y esos padres que cualquiera quisiéramos proteger con la prudencia a nuestros hijos, somos tildados y nos van a ir a desproteger a lo más sagrado que es para nosotros la familia? Se nos sanciona. O sea, el que de repente, si nuestro hijo o nuestra hija llega a casa y dice eso y no le apoyamos, la ley trans, esta ley para cualquier persona española a partir de 16 años, lo que te está diciendo es que cualquier familia que se oponga puede perder la patria potestad. ¿Cuántas de vosotras y de vosotros lo habéis dicho? Perder la patria potestad, que te la quitan, ¿eh? Que es que yo no me lo estoy inventando, que ahí lo tenéis. Y no solo eso, la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Fijaros, si las familias no quieren enfrentarse a eso, además de la posible patria potestad, se ven obligadas a entrar a darle al botón de los tratamientos médico-quirúrgicos que reclamen sus hijos o sus hijas a partir de 16 años. La ley les obliga a eso. Así que por eso hubo un movimiento de madres que empezó en las redes sociales que, como las madres de la Plaza de Mayo, como las madres de las drogas, primero empezaron siendo una porque pensaban que era una la que le había pasado, y luego esa una fueron 3 y luego fueron 70. Y así tenemos a Amanda, que ahora están con 1000 familias en España ayudando a pasar por ese, ¿no? Y una de las madres, que es Anne Mayora, que es muy activa en las redes sociales, ella lo que decían que necesitaban un espacio, un lugar donde encontrarse y donde poder hablar para que no fueran
tachadas de madres odiantes o de padres odiantes hacia sus hijos o sus hijas. Un lugar donde respetar y donde poder hablar, porque la sociedad, cuando decían esto, le decía, es que tú no quieres a tu hija, acéptalo. Hombre, ¿cómo voy a aceptar de repente cuando tú sabes si tu hija o tu hijo no ha tenido ningún problema que de repente te diga eso y que quiere hormonarse, ¿no? Y fijaros, ¿alguien ha visto la película Mirar arriba? Venga, es muy sintomático, muy metafórico esto, porque es como el grupo de científicos y de científicas que está avisando a la Tierra que el meteorito se cae, es que estamos viendo el meteorito, pero la gente, no hombre, no, pero qué exagerado, que no, que eso no va a pasar, ¿no? No, ya el meteorito se te ha caído, pero la gente sigue negando la evidencia porque ha habido una corriente de ideología que te está diciendo que no, ¿no? Estamos viviendo en un terraplanismo, ¿os suena este término? ¿Vale? Que ahora nos están contando que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana. Oye, lo tenemos que contar y respetar, porque claro, como hay diversidad de opiniones, pero vamos a ver, es que si la Tierra no fuera redonda ahora mismo todos estaríamos caídos porque la ley de gravedad no existiría, ¿verdad? Entonces, por yo decir que la Tierra es redonda, van a decir que soy una facha, una terfa, una mentirosa y una odiadora, ¿no? Pues vámonos a ello. Y dices, claro, y fijaros, es que no solamente la Tierra es plana, sino es que hay congresos de terraplanismo a las que va gente que gastan dinero de todas partes del mundo y vienen aquí a España, que en España es que como lo acogemos todo con mucho cariño, pues claro, si el terraplanismo, pues bienvenido sea, ¿no? Terraplanistas se reúnen en Menorca para desmentir supuestos hilos de engaño. Es importante abrir los ojos. O sea, este es el nivel. Aquellos que dicen que la Tierra es plana, nos dicen que es que los que sabemos que la Tierra no es plana, que es que estamos engañados. Pero nada, tranquilos, que no pasa nada. Entonces, claro, le pasó a Alberto Nájera, que es un científico que dijo, me han invitado a un programa de televisión para debatir con los terraplanistas que la Tierra es plana. Y dice Alberto, pero vamos a ver. Obviamente he dicho que no voy, ¿por qué? Porque está en un libro de primaria, ¿verdad? Esto hasta una niña de 6, 7 años sabe que la Tierra es redonda, no se deben de tratar las cosas de la equidistancia y dará igual lo que se diga, porque es que es una cuestión racional lo que estamos diciendo, ¿no? Y como decía también él, ¿no? El objetivo no es que desmintamos un bulo, una mentira, una desinformación, una chorrada. El objetivo es que la gente dude de la verdad. Y es que estamos escuchando en programas de televisión que los aviones nos están infectando y están emitiendo, y este es el nivel de la sociedad, que al final cuando tú metes ideas, pues siempre va a haber alguien que, oye, ya se lo plantea, ¿será que la Tierra es plana, no? Entonces, claro, vamos a ver, pensemos un poco, ¿no? Y es muy curioso porque además en los medios de comunicación que van de progres, de feministas, de izquierdas, todo este relato de la negación más absoluta, que es que el sexo existe y el sexo nos va a acompañar en el ADN desde que nacemos hasta que morimos y que solo hay 2 sexos, el de hombre y el de mujer. Pues en los medios de comunicación donde yo he estado trabajando como público, cuando yo empezaba a proponer como colaboradora de, oye, vamos a dejar de hablar que la Tierra es plana, vamos a informar de qué significa el transgenerismo, a mí se me negaba. A mí me decían que esto no interesaba y que esto no podía. Han echado a compañeras que también estaban pensando y estaban diciendo lo mismo y se ha quedado en esos medios de comunicación, bueno, pues el terraplanismo más absoluto. Y esto tiene que ver a nivel mundial con un suceso o digamos con un nivel de desinformación que no lo digo yo, que lo está diciendo el Global Report del año 2024, ¿no? Que tenemos un grave problema con la desinformación. Porque pensamos que cuanto más información tenemos, cuanto más medios estamos más informados, y en realidad estamos más infosicados. ¿Quién discierne ahora, y más con la IA, qué es verdad de lo que no es? Y con esa instantaneidad y con esa rapidez que se comparten las noticias, ¿qué se sabe lo que es verdad, lo que es mentira? ¿Tenemos tiempo, los propios periodistas, de constatar eso? Casi no tenemos tiempo en las redacciones, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema cuando no hay una realidad, sino una desinformación, que es lo que tienen los medios de comunicación. Y fijaros, medios de comunicación también muy progres y muy de izquierdas y muy guays, ¿no? También, como La Sexta, ¿no? En ese terraplanismo que hay, ¿no? Que oye, por decir que solamente hay 2 sexos, ya es que somos trampianos. No sé, científicamente solo hay 2 sexos. ¿Alguien dice que hay un tercer sexo? Por favor, ¿puede alguien levantar la mano? No, pues la idea que se nos está vendiendo es que hay
tres sexos, ¿no? Y que fijaros, ya con ese juego de palabras, ya el sexo se ha borrado del imaginario y del vocabulario de la población para transformarlo en el género. Y entonces resulta que en un momento tan importante como son las madres y los padres cuando estábamos embarazadas y vas a una consulta, ya resulta que en las ecografías, por esa propaganda que hay en los medios de comunicación muy interesados, porque les pagan y les meten la publicidad por ahí, cuando vamos a la ecografía ya no ven el sexo, ven el género. Que digo, joder, pues sí que son potentes las ecografías para ver el constructo social, que es realmente lo que es el género. Claro, yo todo esto lo pongo ahí en las redes sociales, veis que yo ni me corto, ni me oculto, ni digo nada, ¿no? O sea que están ahí. Pero vamos, si son periodistas, digo yo que se deben a su deber, que es contrastar y contar la verdad, ¿no? Es como decía el gran José Saramago, el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creen que esas imágenes son la realidad, cuando en realidad lo que estamos viviendo es el concepto de la ventana de Overton. ¿Conocéis? Pues aquí tenéis al creador del término, aquí a Joseph Overton, que en el año, es que está todo tan inventado, que parece que estamos modernizando y que parece que estamos haciendo una revolución y esto es más viejo que el hilo negro, ¿no? La manipulación más absoluta, cómo como sociedad llegamos a comprar lo inimaginable y hacerlo verdad y hacerlo certeza. Es decir, cómo la sociedad acaba siendo terraplanista. Y eso es lo que estamos consiguiendo. El terraplanismo y el periodiplanismo, que como decía Horacio Verbitsky, un maestro del periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda, su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y por lo tanto molestar. Y los medios de comunicación, lejos de contar la verdad, lo que están haciendo es dar voz. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de ese terraplanismo que vemos en los medios de comunicación. No sé si habéis visto ayer ahora una pareja que la están entrevistando en todos los medios de comunicación porque tiene un bebé reborn de estos. Oye, todos los medios de comunicación, en lugar de estar hablando de las 35 mujeres que están siendo asesinadas, están dando espacio de televisión a dos personas que cuanto menos yo diría que tienen algún problema mental, de salud mental, ¿verdad? Pues cómo entramos en ese terraplanismo los medios de comunicación con ese sensacionalismo de vamos a poner en agenda que es normal que ahora lleves a una guardería en vez de a tu criatura a un bebé de plástico. Pues os voy a poner unos cuantos ejemplos nada más que os dejo aquí, ¿eh? Vamos a ver. Mujer asegura estar enamorada de un autobús y haberse casado con este. Y la mujer, para ella, no es un vacío emocional. Ese es el titular de los medios de comunicación. Toma, toma, toma castaña. Y la gente lo consume y lo ve. Y digo yo, ¿y la gente no piensa? Lo que más me preocupa es que además de dar espacio a estas historias, que son tremendas, cuando Yelín Patiño, la que se ha enamorado del autobús con el que se ha fotografiado, el de la calle 76, dice, cualquier persona puede necesitar en su momento a un psicólogo. Digamos, Dios no lo quiera. Si yo tuviera una depresión o una ansiedad por otros temas, pero la mecanofilia no entraría dentro de eso. ¿Todo bien, eh? ¿Todo bien? Venga, más ejemplos. Como ya nos podemos enamorar de un autobús, pero no tenemos ningún problema de salud mental, pues ya también podemos ser alienígenas. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo de este hombre, cuando no se había operado, a lo que ha llegado a hacer que está llegando a amputarse los dedos, ¿no? Que ya no solamente que él lo haga, sino que haya profesionales de la medicina, que se supone que el principio es no nurture, es decir, no hacer daño, que como esto da dinero, y se ha venido a operar precisamente aquí a España, es que en España somos más majos, lo cogemos todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la realidad, ¿no? De humano alienígena, el camino de Anthony Lofredo para modificar su cuerpo y convertirse en un ser de otro mundo. El problema no es que él se crea que es un ser del otro mundo y que es un extraterrestre. El problema, como decía el científico, es que crea en la sociedad que lo que tenemos aquí es un alienígena y compremos ese terraplanismo. Igual que él, mujeres como una modelo se quita el ombligo porque se cree extraterrestre. O que se cree que es un cíborg. Pues nada. Y ya cualquier cosa. Se hace viral el vídeo de una mujer que se identifica, yo aquí digo como cerda, porque el lenguaje inclusivo es muy importante, ¿vale? Se hace viral. Claro, pues como ya puede ser cualquier cosa, pues yo soy una cerda y me revuelco en mierda.
pero todo viene, esta mujer está perfectamente. Y si no, tenemos la historia de Ayla Kirsi, la mujer que camina, trota y galopa como un caballo. Que ahora es caballo, pero de pequeña ella realmente quería ser perro. Ha evolucionado, ha cambiado la categoría, pero esto lo vemos en los medios de comunicación. Hace un par de meses, no sé si habéis visto, que había en los medios de comunicación que se hablaban de los furries y de las chicas y los chicos que se creían medio animales, medio seres humanos. O sea, ¿os acordáis? Ahora ya ha pasado toda esa moda, ya hay otra cosa, ¿no? Ni chico ni chica, furry, los menores que se identifican con un animal. Tú te puedes identificar con lo que quieras, como si quieres ser una mesa, pero seguirás siendo quién eres y lo que eres, ¿vale? Y claro, el problema es que cuando hablamos de las infancias trans, el problema aquí también es quien está detrás amparando que hay infancias trans. Es que no hay infancias trans, hay la infancia. Y este es el problema, que nos inventamos etiquetas, ¿no? Y aquí tenemos a una madre que se indigna porque llega con su hijo, que se cree gato, y se indigna porque el veterinario no quiere atender a su hijo. Pero por favor, es que somos unos odiantes con su hijo que se cree gato. Y entonces, claro, la sociedad tiene que comprar que su hijo es un gato y que esa mujer está bien, ¿no? Y la sociedad tiene que comprar, porque si no es discurso de odio, que si una mujer trans dice que está embarazada, pues que está embarazada porque es una mujer trans. Vamos a ver, ciencia, ¿vale? Para embarazarse solamente puedes embarazarte si eres mujer. Entonces, si eres mujer trans porque eres hombre, con lo cual no te puedes embarazar, ¿vale? Eso es ciencia, no es odio. Simplemente ahí lo dejo, ¿no? Y claro, el problema es que nos estamos encontrando con cosas muy, muy serias, como que las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres se están disparando en un 700%. ¿Me podéis explicar cómo podemos las mujeres violar con penetración? Claro, como ahora cualquiera puede ser mujer, pues estas son las estadísticas. Es decir, que no solamente no nos matan, sino que además estamos cargando con delitos que están cometiendo aquellos hombres que se identifican mujeres. Y estas son estadísticas que están aquí. Pero nada, todo tranquilo, ¿eh? Todo bien, que no pasa nada. Primera trans en ponerse el DIU anticonceptivo. Claro, porque esto es de las redes sociales, ¿vale? Sí. Pero bueno, que en los medios de comunicación, ¿no? Y otro que dice que tiene endometriosis, con lo que duele la endometriosis, una enfermedad que todavía no se ha estudiado, que todavía las mujeres nos llaman locas cuando vamos a las consultas diciendo que nos morimos cada mes cuando nos ha tenido la regla, y que dice que tienes endometriosis. Es que esto es una tomadura de pelo. Esto no es discurso de odio hacia las mujeres. Esto no es. Una persona trans asegura que el síndrome premenstrual le está arruinando su viaje a Disney. Hacen compresas para las personas trans. Si no fuera tan grave. En fin, normal, todo bien. Venga, medio de comunicación. Aquí os doy yo para que penséis un poquito, ¿eh? Esto, vamos a ver. Esto es de nivel, ¿eh? De pensar. Lo de adelgazar, venga. Un hombre transgénero con su pareja no binaria da a luz a un bebé usando el esperma de una mujer también trans. ¿Sí? ¿Hola? Lo leo otra vez, ¿vale? Yo sé que es difícil, ¿eh? Yo sé que es difícil. Luego, espera, que han levantado una mano. Es un poco arriesgado, ¿eh? Pero vamos a ver. Un hombre transgénero con su pareja no binaria da a luz a un bebé usando el esperma de una mujer también trans. Por si no tuviéramos bastante, el médico que insertó el esperma también era transgénero. Y la foto de estas personas con la ecografía. Y la gente se desayuna todos los días con estas cosas porque en los medios de comunicación esto lo encontráis. Yo no me invento nada, ¿eh? Yo no he ido a cojo cosas del pan nuestro de cada día, que es que como hay tantos ejemplos yo me vuelvo loca, digo, ¿cuál pongo hoy? ¿Quién traduce este titular de 20 minutos? No, no es mentira, no es mentira, no es mentira, no seas tránsfobo. Está siendo odiante, ¿eh?
A ver, un hombre transgénero es una mujer, ¿vale? Con su pareja no binaria si da a luz la pareja no binaria, ¿qué será? Otra mujer, ¿verdad? Vale. Usando el esperma de una mujer, también tras. Un hombre. Claro. Venga, esto se llama el método ropa de toda la vida. Dos lesbianas. Pero decidme quiénes de ustedes se han enterado de esta noticia, pero qué inclusivos que somos. Y la gente le parece bien. Pero nadie ha entendido nada, pero oye, qué bien, qué inclusivos que somos. Yo digo, vamos a ver, si es que te hacen un lío. Espera, voy a apuntarlo, voy a hacerme un croquis para yo enterarme. La inclusividad es eso. Y claro, pasan cosas como estas, que es que se siente hombre en la montaña, pero según baja de la montaña, se siente mujer. Así que Ima se llevó el premio, que era un jamón, que digo yo, qué cutre, ¿no? Que cambia de sexo según sube o baja las montañas. Y esto no lo hemos merendado en los medios de comunicación, señoras y señores, que nos ha parecido súper inclusivo. Pues claro, si subía a una cosa, eso es el no binario, el género fluido, ¿no? Que según tú te levantas un día, pues soy una cosa, la otra. Solo sé que las mujeres que estaban corriendo en esa carrera se quedaron sin su premio, pero ¿quién se llevó el jamón? Y la noticia, ¿eh? Y luego tenemos otro caso. Lorde, que habló de su identidad de género. Soy una mujer excepto los días en los que soy un hombre. Que yo soy muy odiante, según me dicen, ¿eh? Yo odio a las personas. Yo leo estas cosas y digo, después de 4 años la cantante está pronta a lanzar Virgin, álbum en el que vuelca muchas experiencias personales. Pobre la gente que escuche a Virgin, porque claro, no va a saber. Claro, y tenemos a una ministra de Sanidad que habla mucho de ciencia, que me hace mucha gracia, ¿no? La ciencia, como cuando te viene bien la ciencia, ¿no? Y que dice que la homeopatía no funciona mejor que un placebo y no tiene evidencia. Para eso la ciencia mal. Pero oye, a Mónica le parece fenomenal estos hombres que se identifican mujeres, que entonces eso es ciencia. Y yo, según esta foto que vemos aquí, cualquiera, no podemos decir que lo que ven nuestros ojos es lo que ven nuestros ojos, porque entonces somos transfobas y somos odiantes. Pero yo creo que si mentimos de la realidad y si dejamos decir la evidencia, como decía el científico, en realidad estamos dudando de la verdad y por lo tanto estamos siendo esa manipulación absoluta. Entonces, yo no puedo decir lo que estoy viendo aquí porque entonces estoy yendo contra este movimiento y me están diciendo que es que en realidad es delito de odio. Es delito de odio decir que lo que ven mis ojos no es lo que dicen, sino lo que yo veo. A ver, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Son cinco, 5 personas que se autodenominan, 5 hombres que se autodenominan mujeres. Entonces, pero no podemos decir que no son mujeres, ¿eh? Son tan mujeres como nosotras. Y como dice la guerra más larga, Lola Venegas, que tiene una gracia, dice, son ñordos, cincuentones, pero son niñas porque se sienten niñas, se visten como niñas, su verdad interior es de niñas, su ser auténtico es de niñas y solo quieren que les dejen vivir en paz, pero dentro de los vestuarios de niñas. Este es el problema. Pues claro, cuando hablamos del movimiento MAP, del movimiento de la pedofilia y la pederastia, claro, el movimiento transgénero ya viene diciendo es que es mentira, es que nos estáis identificando con lo que no tenemos que decir. Vale, yo no digo nada, evidencias, ¿vale? Voy a dar pruebas, ¿no? Dice este señor que es una persona trans no binaria, poliamorose, y que se siente una niña de 9 años. Si este señor se siente una niña de 9 años, pues tiene derecho a estar donde están las niñas de los 9 años, ¿verdad? Y no le podemos negar eso porque, pobre, causamos un trauma. Y tenemos aquí otro ejemplo de otro señor que se siente bebé, que donde tiene que estar es con los bebés. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras este movimiento al que llaman queers y transgéneros sabéis de dónde viene? ¿Cuántos de vosotros y de vosotras sabéis que fundadores de los que ahora beben, ¿no? Son Alex Kinsey y John Money, que lo que hicieron en sus años era experimentos con bebés a los que violaban y cometían abusos sexuales con
hombres violadores que sacaban de las cárceles para probar eso que llamaban deseo sexual. Lo podéis leer en sus propios trabajos, en sus propias tesis, ¿eh? No me invento absolutamente nada. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras sabéis la persona creadora de la bandera trans es un travesti fetichista confeso que le quitaba las bragas a su madre y que no es que lo dijéramos nosotros, que esta misma persona lo declaraba personalmente? Claro, entonces, cuando tú unes puntos, estás diciendo cosas que luego es que eres odiadora, ¿no? Y hacen iconos, porque es importante, claro, tiene que haber frente a los movimientos personajes. Samantha Hudson, odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma, qué putas pesadas. Si una menor de edad me viniera a pedir ayuda porque está siendo víctima de acoso sexual, la escupiría en la cara. Odio a la gente que hace cosas porque sí, como por ejemplo una niña de 12 años que aborta para poder continuar con sus estudios. Me gustan los vídeos en los que se atropella gente. Quiero hacer cosas gamberras como en meterme a una niña de 12 años por el ojete. Y claro, la excusa es que esta persona lo dijo cuando era joven. Y entonces yo me pregunto, ¿vale? Entonces, este mismo discurso valdrá para esos niños y esas niñas que a lo mejor ahora cuando son jóvenes dicen que son unas cosas, pero luego cuando sean mayores habrán cambiado de opinión, ¿no? El discurso ha de valer en la misma dirección, ¿no? Pero claro, esto no es pederastia, porque como lo dijo cuando era joven, pero ahí está. Pero ahí están los medios de comunicación nuevamente dándoles programas de televisión, dándoles espacios, diciendo, me va bien económicamente, pero no soy Pablo Echevarría, aunque me esfuerce nunca sería normativa, y la camiseta pone una polla pequeña, ha vuelto a la ciudad, pero es una mujer como otra cualquiera, soy muy frígida a pesar de esta apariencia de ninfómana y ramera babilónica. ¿Sabéis cómo se llama eso? Autoginefilia. Es una parafilia que es cómo los hombres se excitan vistiéndose de lo que supuestamente somos mujeres según el estereotipo sexista. Pero no podemos decir eso porque estamos odiando, ¿no? Y te encuentras con Carla que se pasea por los rincones, pero no lo digo yo, que lo dice esta persona, inició su tratamiento para cambiarse de hombre a mujer. No te puedes cambiar de hombre a mujer, es imposible, la ciencia, ¿vale? Puedes cambiar de apariencia y aparentar teóricamente, según el estereotipo sexista, lo que somos las mujeres, como si todas fuéramos pechugonas, maravillosas y con pómulos, ¿no? Ahora con sus nuevas boobies, las boobies son como se dice en Argentina a los pechos, su cuerpo reveló que se siente sumamente atraída sexualmente consigo misma. Autoginefilia. No lo digo yo, lo ha dicho Carla. Y tenemos, si no, otra activista que la habréis visto porque sale en todos los medios de comunicación, Daniela Requena, fichada por el PSOE, también muy progresista y muy feminista, que Daniela se opera para cambiar el color de sus ojos porque le causa disforia de género. Cualquier cosa les causa disforia de género. Y ese es el problema, lo que antes os decía, ¿no? Que se hace un cambalache de palabras para que ahora lo progre, lo moderno y lo que cuenta sea el género y se borre el sexo. Lo moderno, gracias al transgenerismo, precisamente en lugar de liberarnos de lo que nos oprime, que es el género, como ese constructo social que nos pone la cajita rosa a las mujeres y a la cajita azul a los hombres, lo que hacemos es abrazarlo. Identidad de género. Nos identificamos con el género en lugar de seguir siendo hombres y mujeres y de luchar por quitar ese sexismo de nuestra vida, ¿no? Venga, que tenemos para elegir mucho. Tenemos de todo. Género, bigénero, trigénero, pangénero, andrógino, transexual, transgénero, neutro, fluido, no binario, genderqueer, asexual, pansexual, polisexual, demisexual, perdón. Género no conforme, híbrido, neutro de género, cisgénero, género expansivo, travesti, género fluido, gender fluid, no género, multigénero, pomosexual, que es que coges el pomo de la puerta, eres sexual, multigénero, omnisexual, sexo, por género que no sé el género después del post, gender ben, cisgénero, y también puedes cambiar. ¿Os acordáis de Corazón de Verano, de Invierno, este programa de televisión de Anil Batiburo? Bueno, pues también el género se cambia por la estación. En Navidad, en invierno eres una cosa, eres bigénero, en octubre eres neutro, fluido, y así vamos cambiando. Y lo grave de todo esto, como esta ley
cómo esta ley está haciendo, y no me invento nada, esto es lo que está estudiando en las oposiciones la Policía Nacional, pero no solo la Policía Nacional, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que según la Policía Nacional, en España tenemos 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Que no lo digo yo, esto es lo que estudia, y entonces yo me pregunto, cuando vean un cadáver, dirán, no es hombre o mujer, es poliamoroso, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénero, pangénero, andrógeno, intergénero, de sexo no ajustado, no conforme, por favor, un cadáver ahí muy mal, aromántico, antrosexual, que van a los antros a tener sexo. ¿No os parece suficientemente grave? Pero que somos muy inclusivos. Y yo dije, escoliosexual. Vamos a ver una de las 37 generalidades que estudia la Policía Nacional, que es escoliosexual. Personas que pueden ser cisgénero o transgénero, ya sé que lo tenéis súper claro, que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas hacia personas queer con expresiones disidentes o no binarias. ¿Me lo traducís? Es que yo todavía no lo entiendo, mira que lo he leído veces. Repito, personas que pueden ser cisgénero o transgénero, que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas hacia personas queer con expresiones disidentes no binarias. Yo creo que a la policía, cuando lea esto, le deben de querer coger el arma y decir, voy a tirar a una diana, porque yo me pongo nerviosa para memorizar esto. No es ninguna broma. De verdad que lo están estudiando. O sea, es el terraplanismo, pero no es exoplanismo. Se niega la evidencia de que somos seres binarios, les guste o no a los que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y por eso, cuando yo he publicado este libro, la de mensajes de madres y de padres, no podéis saber, porque están en la oscuridad, ni siquiera pueden contar que están leyendo el libro o que están en la asociación Amanda intentando calmar todo lo que tienen, ¿no? Como leo tu libro una y otra vez y todos los artículos que se citan en él, intentando explicarle a mi hija de 12 años, con 12 años, que todavía están empezando a madurar, que lo que tiene es baja autoestima, que lleva a la deriva con su cuerpo años, que es muy grande, que mide ya unos 70 y tiene un 43 de pie, pero que lo que ve por ahí le dicen que es que tiene un cuerpo equivocado. Que se están encontrando las profesoras que en las clases de biología no pueden explicar lo más básico, las propias profesoras y profesores de biología. Porque además, con esa propaganda continua y absoluta por tierra, mar y aire en todos los medios de comunicación, los niños y las niñas les cuestionan al profesorado que lo que están diciendo es mentira. Es que esto es muy grave lo que está pasando en las aulas. ¿Esta información está saliendo en los medios de comunicación? ¿Dónde están los medios de comunicación? Entonces, claro, cuando yo vengo a hablar del contagio social, que es lo que el concepto que hay aquí, que se llama disforia de género de inicio rápido, es decir, que de repente niños y niñas llegan a casa y dicen, mamá, soy trans, me dicen que me lo invento, que carece de base de evidencia actual. Me lo dice una persona que ha debido de leer mucho, que no ha debido de leer a la mujer Lisa Littman, que en el 2018 creó este concepto porque en su consulta en Estados Unidos ya recibía a miles de familias, de padres y madres, que les decía que de repente sus hijos y sus hijas llegaban a casa y les decían que eran trans. ¿Por qué? El contagio social. Porque de repente si tú ves que eres famosa o que eres la guay de tal, pues yo también quiero ser eso. Cuando todas hemos sido jóvenes, queríamos serlo más y queríamos estar en el grupo, no queríamos estar excluidas del grupo. Y ahora lo que manda es, pues eso, todo este tipo de géneros, ¿no? Así que sí, el contagio social, la disforia de género de inicio rápido existe y está patentada y es científica. Y aquí tenemos unos casos de unos testimonios que aparecen en el libro, está plagado de madres, ¿no? Dice, somos 3 amigas y nuestras hijas de 14 años también lo son desde la infancia. Las 3 acuden al mismo grupo Scout. Hace un año que las 3 se declararon trans a la vez, exigiendo hormonación de forma casi inmediata.
La mayor hace 3 años conoció a un grupo de chicos y chicas trans no binarios de género fluido e inició la transición social. Desde entonces su popularidad subió como la espuma. Ahora la pequeña me ha dicho que también es trans. Aunque sea por estadística, esto no tiene sentido. Y otra madre. Casos de familias que tienen gemelos y en las que el niño dice ser niña y la niña un niño. O niñas que con 12 años y que por el sexismo en el que vivimos no quieren que le mire el pecho y llegan a casa exigiendo un binder, que es una faja compresora que te oprime, que casi no te deja respirar, que altera la piel y que puede llegar a provocar contracturas en las costillas, ya que piensan que como no les gusta su pecho, pues aplastándoselo, así son hombres. Estos testimonios no los he podido publicar con nombres y apellidos porque las madres y los padres no las pueden publicar. Y como no hay evidencia científica, tenemos en España a un hombre reconocido internacional como es el doctor Celso Arango, considerado el profesional de la pediatría en España, que además lleva años trabajando en las unidades de género, que cuando él empezó a trabajar hace 30 años, encontraba que a lo mejor había algún caso, pero eran de hombres mayores a partir de 40 años. Y ahora lo que se ha producido es que esos hombres mayores de 40 años han bajado a niñas entre 12 y 14 años que de repente y de forma brutal, por eso que se llama contagio social, declaran hasta en un 4.700% que son. Entonces, el doctor Celso Arango dice, está habiendo un incremento bestial de adolescentes que asumen que son trans sin serlo. Que se está encontrando el doctor que las mismas consultas, cuando llegan estas niñas o estos niños, saben que tienen un problema y como el otro le dice, es que yo soy trans, entonces esas niñas dicen, esto es lo que a mí me pasa también. O sea, como por espontaneidad descubren que sus problemas no son otros, sino que son trans. Y esto se lo están encontrando en las propias unidades de género. No lo digo yo, lo está diciendo un especialista que está tratando con estos niños y estas niñas, ¿no? Bueno, pues hay una psicóloga, Carola López Moyá, que ha escrito un libro que se llama La secta, que también fue señalada por el movimiento transgenerista como odiante y como también horrible, ¿no? Que le abrieron un expediente, que tenía que pagar 150.000 euros de multa, que tenía que dejar de trabajar como psicóloga, cuando además ella es una madre de una niña con discapacidad, y que la señalaron. Obviamente se celebró el juicio y se cerró el expediente, pero el año que pasó ella, señalada por transfoba, porque la estaban diciendo que como psicóloga estaba haciendo lo que no estaba haciendo, que son esas terapias de conversión, eso solo le ha pasado a ella. Y ella lo que habla es de que lo que hay realmente es, como cualquier movimiento sectario, una manipulación total y absoluta. Y fijaros cómo lo hacen, a través de conceptos que nadie querríamos negar. Si a cualquiera de nosotros o de nosotras nos dicen, ¿cómo no vas a querer darle derechos humanos a otra persona? ¿Quién se niega? ¿Quién se niega a dar derechos humanos a otra persona? Ninguna, porque entonces nos sentiríamos mal. Y yo me pregunto, derechos humanos se supone que están innatos a cualquier ser humano por el hecho de nacer, ¿no? El mantra es, se niega derechos humanos al colectivo trans. Y fijaros lo que se están encontrando en los museos, ¿no? Niñas a las que se les borra, por supuesto, no quiero dar la identidad, pero mujeres con pene ya no, hombres. Derechos humanos, hay que dar derechos humanos. Están llamando derecho humano, como dice una compañera jueza, están llamando derecho humano a fomentar y permitir la extirpación del pecho en niñas de 14 años perfectamente sanas, mientras que le llaman discurso de odio a aquel que reivindica dejarlas ser y aceptarlas como son sin dañar su salud. Otra compañera, y este es un ejemplo muy claro que podemos ver. Una persona que se ve gorda, aunque esté delgada, anorexia, ¿verdad? Trastorno mental. Una persona que se ve mujer, aunque sea hombre, es un derecho para él. Y una obligación para los demás, aceptar que lo que él se ve es lo que tenemos que ver. Y otra manera también de manipular es decir, es el colectivo más oprimido absolutamente en todo, siendo el 1%. Que hasta el Instituto San Carlos, un instituto científico, cuando existir es resistir, ¿por qué las personas trans tienen la peor salud del mundo? Las mujeres con endometriosis, no tenemos problema. Cualquiera que, solo las personas trans son los peores. Fijaros, los medios de comunicación. ¿Quién sufre más? ¿La sequía? Un estudio demuestra que el cambio climático tiene peores efectos en las mujeres, en los trans. Están tan oprimidos que la sequía
Que a mí me expliquen. Y esto está en los medios de comunicación a la orden del día. Oye, que sufren tanto, que sufren más que los propios niños y las niñas que les están comiendo las ratas en los campamentos de verano. Y esto lo están publicando medios de comunicación como público que se autoidentifica feminista y progresista. Que lo que están pasando los palestinos y las palestinas no es nada comparado con el horror que está pasando el colectivo trans, ¿no? Y en realidad lo que hay detrás de todo eso es una industria ingente que está moviendo muchísimo dinero a través de la farmacología que va a dar a esos niños y estas niñas que van a tener que tomar esos tratamientos de por vida. Y esto es lo que está detrás de la bandera, lo que no nos cuentan. Esto es lo que está detrás de todo eso. La industria de la identidad de género es el último nicho de mercado de consumo compulsivo rentabilizado por las farmacéuticas, la biomedicina y la tecnología. Se trata de un mercado tan rentable que ha pasado de valer 8.000 millones de euros anuales a más de 3 billones de euros en tan solo 5 años, que lo estamos pagando con el dinero público de todas y todos nosotros. Porque la ley trans así lo dice. En el momento que un niño o una niña te pide esa hormonación, en la primera visita a tu médico de cabecera, sale con la hormonación. Y todas estas asociaciones que están detrás, como Triángulo, que me tacha de transfoba, que me tacha de odiadora, todas están regadas por ese dinero que está fomentando toda esta bandera que está ahí detrás y que no me lo invento yo, que lo podéis encontrar, ¿no? Curiosamente pasan muchas cosas en los medios de comunicación que la gente no une, no ata cabos, ¿no? Que ha estado George, el señor, la familia Soros, que está muy detrás de todo esto, que el señor Pedro Sánchez hace unos días se reunió en Barcelona y que nos vendieron como una cumbre progresista, ¿eh? O que el señor Pablo Iglesias, que ha estado ahí detrás, está pagado por Soros, y no lo digo yo, en su propio currículum, en su momento, pues él ya lo demostraba en el Parlamento Europeo. Así que el inicio de todo, vuelvo a repetir, son las redes sociales en las que nuestros niños y nuestras niñas pasan horas al día. Ahí es donde empieza todo. En un 86,7% de los casos de disforia de género de inicio rápido coincide con el aumento y el consumo de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de las redes sociales. La juventud española pasa más de 100 minutos al día en TikTok, con un algoritmo que en el momento que tú empiezas a buscar te acaba reforzando lo que tú estás buscando. Y es muy curioso porque como este gobierno se afana en poner coto a las redes sociales y control parental en los móviles para protegerles de todo eso que está pasando ahí, y ese mismo discurso no lo meten cuando estos niños y estas niñas están consumiendo en las redes sociales toda esa propaganda transgenerista. Como programas como El Intermedio, millones de personas que los ven. Cuando hubo un reportaje hace poco, no sé si lo visteis, sobre Facebook y sobre toda la pornografía y todo el material de abuso sexual que había, se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Como decían que había que controlar a los menores de todo eso. ¿Y cómo es posible que hay que controlar a los menores de todo eso, pero dejarlos ser libremente a que se puedan hormonar con 12 o 16 años? Aquí no piensan y ahí sí. ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo puede ser que una cosa valga para una cosa pero no valga para la otra? ¿Cómo pueden decir que no son maduros para tomar decisiones y para consumir unas cosas, pero para otros sí que son maduros para hormonarse y amputarse? ¿Nadie piensa? ¿Nadie une cabos? Y yo le decía a la ministra Sira Riego, tanto que decía que había que capar las redes sociales, que por qué no unía también como cuando los institutos y a las que se están bombardeando a los chicos y a las chicas con esta propaganda detrás, cada vez que hay una charla, y fijaros cómo aumenta el que después de una charla acaban yendo a una unidad de género a decir que lo que tienen es que son trans. ¿Y por qué nadie piensa en estudios científicos? Porque de esto va todo, que el cerebro humano hasta los 30 años no madura realmente. ¿Cómo podemos dejar que niños y niñas tomen decisiones con 12 o con 16 años si hasta los 30 y mucha gente a los 70 o en su puñetera vida acaba madurando? Pero nada, lo dejamos. Es la nueva anorexia. Estudios por todos los lados. Y me hace mucha gracia el señor Pedro Sánchez. Anuncia la incorporación de más de medio centenar de asesores científicos a la Administración General del Estado y hace una semana se pone una gorrita para ir contra Trump diciendo viva la ciencia. Y la ciencia, cuando a ti te viene bien, la utilizas.
pero no haces uso de la ciencia cuando están diciéndonos compañeras sanitarias feministas que están obligando a los médicos y a las médicas por esta ley trans a que si te piden, tú no te puedes negar a dar ese tratamiento porque entonces eres tú al que le dan la multa y al que te quedas sin trabajo. ¿Por qué no están contando que la hormonación, los efectos adversos, que el movimiento transgenerista dice, no, esto es como los jugos, tú te lo tomas, no te pasa nada? No, vamos a ir a la ciencia. Vamos a contar que el cerebro, disminución de la inteligencia, el coeficiente intelectual, pérdida de memoria, deterioro de memoria de aprendizaje, la atención y la función, salud mental, depresión y otros trastornos de estados de ánimo, ansiedad, insomnio, trastorno de sueño, cataratas en los ojos, tiroides, riesgo cardiovascular y diabetes, dolores, osteoporosis en tan solo 9 meses, 1 año, una vez que tú te empiezas a tomar. Eso no lo cuentan. No cuentan que cuando a las niñas que quieren ser niños les dan testosterona, le están dando un medicamento que la propia Agencia Española del Medicamento, en su composición, y no me invento nada, podéis mirarlo, en la posología, dice que no se puede dar más que a hombres y que no se puede dar a niños. Y es lo que están dando a nuestras niñas para decirles que así van a ser hombres. Tomé testosterona cuando tenía 19 años. Me extirparon los pechos a los 20 a pesar de que tenía tendencias suicidas. 2 años después me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo es posible que nos echemos las manos a la cabeza contra el planchado de senos, que en los medios de comunicación diga es una tortura a las niñas para que no lleguen a las mujeres, y estemos normalizando los binder? Y que las niñas se hagan sus propias fajas en las redes sociales a las que se les enseña a hacerse sus propias fajas. Y que ayuntamientos como el de Iruña, con dinero público, estén pagando y estén haciendo talleres para hacerte y crearte tu propio binder. Esas son las administraciones tan modernas y tan progresistas. ¿Por qué están negando el lesbianismo, que es la primera L, la primera letra de ese abecedario que no ha salido todavía al armario? Y a las lesbianas les están diciendo que en realidad han nacido en un cuerpo equivocado y que ahora son hombres. A las lesbianas les están diciendo trata la testosterona y ampútate los pechos. Eso no es terapia de conversión. Y otra pregunta que yo me hago, si la identidad de género no tiene que ver con nuestros genitales, ¿a qué viene aquello de amputarlos? Pero claro, los medios de comunicación nos venden el negocio que hay detrás, no solamente de la farmacología, sino de la cirugía estética de masculinización torácica, que queda mucho mejor que amputación de sanas mamas. A colectivos con discapacidad. Estas imágenes que veis de aquí son del Instituto de Alcorcón, Ítaca, que el pasado 8 de marzo, para celebrar el 8 de marzo, esto fue lo que se colgaron. Y por eso digo la romantización. Y cómo todos estos mensajes están llegando a nuestras niñas específicamente, y a nuestros niños también, que se está romantizando que la amputación de los senos es lo más guay. Y yo me pregunto, ¿qué claustro de profesorado y de dirección es capaz de que tú estás viendo el 8 de marzo que tenemos que luchar para romper el sexismo y para acabar con esa desigualdad? ¿Cómo es posible que allí nadie dijera absolutamente nada? Que les parezca normal que las niñas dibujen la amputación de los senos. Y que cuando yo lo denuncié, como soy la transfoba y la odiadora, a mí se me echaron encima. Mutilación genital en las puertas de tu casa. 15.000 niñas en España están en riesgo. Nos echamos las manos a la cabeza contra la mutilación genital y resulta que, y disculpad las imágenes que vais a empezar a ver ahora, pero esta es la realidad que hay y la que no nos cuentan, porque a nuestras niñas les dicen que como ahora son hombres, bueno, pues así hacen los penes. Y ese pene se lo tienen que operar de 2 maneras. Primero le hacen el pene y luego 3 meses después, para cuando aquello pueda cicatrizar o demás, les ponen el prepucio después. Pero nada, todo bien, ¿eh? Contar esto es de ser una mala persona. Es de no querer dar derechos humanos. Y yo estoy aquí con mi hija, que justamente la ilustradora de Laura Estrego, que me hizo esta ilustración, me dijo, Nuria, haz una foto. ¿Cómo querría salir? Y esta es mi hija. Y yo lucho por mi hija y por todas las hijas del mundo, pero también por los niños, porque quiero un mundo mejor. Porque quiero que se nos respete a las mujeres. Quiero que se nos trate como seres, como iguales. Quiero que se nos deje de hacer los de gas
Y por eso ahora mismo estoy terminando mi primer documental que se llama Ser mujer no es un sentimiento, en donde traslado esto del libro a un documental porque quiero llegar al máximo número de personas, porque sé que los libros no los leen todo el mundo, pero un producto audiovisual como un documental como es el mío lo va a ver mucha gente. Y me va a volver a caer el odio de ese colectivo. Pero es que, señoras y señores, si no decimos la verdad, si yo como periodista no digo la verdad, si yo como mujer niego la verdad, me estoy traicionando a mí y estoy traicionando al mundo. Muchísimas gracias. Bueno, aparte de sin palabras, uf, qué valiente eres. Es que callar no es opción, callar no es opción. Cuando están haciendo esto y nos quieren contar la propaganda. Y yo he salido ahí ahora afuera y es que estoy viendo que hay gente joven. ¿Cuánta de esta gente joven está hablando con la comunidad de mujeres desistidoras y de transicionadoras que han pasado por ahí, se han dado cuenta del dolor en el que están viviendo ahora y que nadie absolutamente les está ayudando? Me encantaría. Y yo quiero hablar con todo el mundo, pero no es posible porque me tachan de lo que yo no soy. Así que yo solamente os pido que aquí este mensaje que yo he querido trasladar lo hagáis llegar a las familias, porque es la única manera, ese efecto dominó de romper con ese otro mensaje que nos quieren meter para cuidar. O sea, con prudencia, por favor, que lo quiera hacer, que lo haga cuando sea mayor de edad, y aún así no debería, pero que respeten a nuestras y nuestros menores de edad. Es que es muy importante. Y jóvenes también. Y sobre todo las niñas, casi el 80% de esos cambios de sexo que no se pueden hacer porque el sexo muere y nace con nosotros, están siendo niñas porque están escapando de violencia sexual, de bullying, de acoso, de violencia machista, de TDA. Y eso está demostrado, porque ya tenemos pruebas estadísticas de todo eso. ¿Eso no son derechos humanos? ¿Eso no merece el que estemos aquí defendiendo la vida de la infancia? ¿Nos van a quitar eso a las madres y a los padres? No lo voy a permitir. Llamadme lo que queráis, pero no lo voy a permitir. Paso el micro a quien quiera hablar. Hola, Nuria, buenas tardes. Nada, brevemente, solamente hacer tu presentación. Has destacado una noticia y me gustaría saber la fuente que has sacado de las violaciones que eran ejecutadas por mujeres que habían aumentado el 700%. Me gustaría saber las fuentes oficiales. Sí, Poder Judicial. El Poder Judicial, lo podéis ver. Sí, sí, sí. ¿Pero qué más fuerte? O sea, ¿algún organismo autónomo? No, ¿sabes lo que es el Poder Judicial? Sí. Pues eso, el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial. Eso es. ¿En fecha 2016? 2025. Entonces, bueno, gracias. Ahí lo podéis ver, que está ahí, o sea, yo no me invento nada. 700%, que han subido las violaciones con penetración de mujeres. Pues blanco y en botella. Hola, Noria. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Y me gustaría plantear algo que creo que es la primera parte de toda la conversación, toda la charla que has ido haciendo. Y me gustaría ir un poco unos años atrás, porque creo que esto viene un poquito de lejos, donde es imposible la conversación entre diferentes partes. Creo que sería imposible que una de las personas que está afuera se pudiese sentar aquí y tener un debate con argumentos contigo, en el que se pongan datos encima de la mesa, se pongan diferentes estudios, pero también creo que está pasando en otros ámbitos y quizás te lo veo un poco directamente. Cuando he escuchado la primera parte de la charla, si esa parte la leo literalmente,
y la firma Juan Sotoivas, me lo creo. Entonces... Pues ¿sabes lo que pasa? Que si el agua moja, ¿vale? Claro. Y da igual que lo diga, el agua moja. Agamenón y su portero. La pregunta es un poco si se podría dar esta charla de parte de gente que racionalmente tiene argumentos en otros ámbitos, como pueda ser este tipo de cosas, para las Juan Sotoivas, o otro tipo de cuestiones. Es decir, si cada vez podemos abrir más la sociedad a eso. Es que no Claro, eso lo preguntas a la organización, ¿vale? Nosotros hemos organizado la charla que venga ella a presentar su libro y nada más, pero vamos, que quienes no están aquí ahora pues pueden también organizar una charla esta o la contraria, o a ella, pero que se lo preguntan. No, pero no pregunten a es ella. un problema, Nina. Vamos. Pero es que para mí es muy evidente. Quiero decir, la Tierra es redonda y lo puede decir Juan Sotoivas y lo puedo decir yo. Entonces, ¿qué pasa? Porque lo diga yo o porque lo diga Juan Sotoivas, la Tierra no es redonda. No, pero si hubiese una charla y le Primero esta vez. Pero si es que no estamos negándolo nunca. Si de hecho cuando hemos querido ir al Congreso para que hubiera luz y taquígrafo, hemos querido estar y no se nos ha dejado. Al movimiento feminista que lo llevamos avisando años porque esto ya viene y ha pasado en otros y decíamos no queremos que esto pase así en España por proteger, no se nos ha dejado y se hizo en urgencia y se hizo en verano y se hizo de una manera que no ha habido un debate social donde la gente conociera esta parte, porque en el momento que la gente y las familias conocen esta parte ya no compra el mensaje, así que da igual. O sea, la evidencia, ¿qué otra evidencia científica? ¿Hay más de 2 sexos? Seguimos. Muchas gracias. Acerca, Sí. acerca. Acerca más. Sí, un poquito. Ahora sí. A ver, yo soy pediatra y me da mucha pena que se haya insistido tanto en despatriarcalizar esta historia, ¿no? Porque lo único que se ha hecho es cambiar de médico. Y hemos quitado a la gente de los problemas psicológicos y los hemos empujado hacia el cirujano plástico, el endocrino, y estamos creando enfermos crónicos. Y lo más grave del asunto es que la infancia trans es una infancia inventada, porque depende mucho de los padres. Si vosotros cuando decimos niños, os podéis dar a la creencia de un niño se cree el ratoncito Pérez, se cree muchas cosas. Y tú cuando le dices que ha nacido en un cuerpo equivocado y le quiere cambiar de cuerpo, se lo cree. Y es mentira, les fastidia la vida entera, porque esta gente no les cuenta que sexualmente no van a ser un motivo de ellos y ellas van a ser rígidas. O sea, que te hagan un pene con un injerto, no te cuentan que ese pene no le da nada, es algo que está encolmado y no vas a sentir con eso. Y eso a un niño no se lo cuenta. Y eso en un momento tan importante de juventud que estamos descubriendo la sexualidad que forma parte del descubrimiento y de hacerte persona, se lo estamos negando. O sea, anorgasmia y unos dolores horribles. Y no es lo mismo que una persona adulta con 40 años que su opción, ¿no? El que es trans, pues o ella, perfecto. Era un niño de 9 años, no le podéis hacer eso, porque eso son, y lo que dicen los deberíamos de órganos de transicionadores, de aquellas vagas, toda esa gente. Hay muchas aquí en el libro también, y desistidoras, que son las que, son 2 conceptos también con los que quiero que os quedéis. Desistidoras o desistidores son aquellos o aquellas que decían que eran trans, que habían dado solamente el paso social de cambiarse de nombre o estéticamente, pero no han llegado a hormonarse ni nada. Y las de transicionadoras o de transicionadores son aquellas personas que ya sí, pero que ya no tienen vuelta atrás y que están sufriendo de una manera tremenda. Esto no va bien. Ha salido un estudio finlandés el mes pasado, Sí. diciendo que lo que buscábamos con las infancias que es un poco quitar esta disforia, ¿no? Y decir, vamos a mejorar lo psiquiátrico, ¿no? Las alteraciones que tienen, y lo que se ha visto es que precisamente es lo contrario, empeoran. Con lo cual, pues algo estamos haciendo mal. Si ya fuera lo están viendo, a lo mejor aquí hay que cambiar. Gracias, Nuria. Ya luego con las personas que están fuera, el problema es que han apelado a la cancelación total. Entonces, ya veis, ahí no hay otra opción. 1, 2. A mí me preocupa profundamente los problemas con los que se encuentran los padres cuando tienen un hijo que decide hacer una transición social primero, cuando son pequeños. En los colegios a veces no los avisan
y ellos no tienen medios ni instrumentos para poder intervenir. Entonces, nosotras feministas pedimos la abolición total de la ley trans, pero mucho me temo que no va a ser posible, porque si llega otro gobierno, del PP por ejemplo, sabemos perfectamente cuando llegan a las comunidades autónomas en las cuales hay leyes trans, Han votado a favor. Castilla y León y Asturias, que está preparando la suya, no hacen prácticamente nada. No hay ni abolición ni modificación de nada. Entonces, ¿qué piensas si intentamos desde el feminismo abolicionista, desde el feminismo o Que no hay desde otro. otros organismos, cambiar la estrategia e intentar, no vamos a conseguir la abolición total, veamos si podemos modificar el hecho de que los padres no puedan tener ningún tipo de intervención cuando los hijos son menores. Recordamos que la ley Rhodes de la infancia ya tenía justamente la pérdida de la patria potestad por los padres que habían decidido que intervenían en el devenir de sus hijos. Entonces, ¿por qué no cambiamos de estrategia? No pidamos o no luchemos solamente por la abolición total de la ley trans, sino por intentar modificar determinadas cosas, puesto que como no pudimos intervenir en los debates, pues no sé qué piensas. Yo sueño con que esto vuelva para atrás, sobre todo para que no se dañe a más. Porque ya se han dañado a miles de familias. Y cuando digo que hay un caso de una infancia o de una joven trans, no es solamente su caso. Es el caso de la madre, del padre, del hermano mayor, de los abuelos a los que afecta. Es que estamos hablando de un contagio social que afecta mentalmente a muchísimas personas. Y esas voces nunca salen en los medios de comunicación, se les niega. Y están sufriendo muchísimo. Porque ¿cómo le puedes decir de repente a una madre tu hijo o tu hija ha muerto? Y aceptarlo. Así de repente, o sea, esto es como que le das a un interruptor cuando además tú sabes que tu hija a lo mejor lo que está sufriendo es un problema de bullying, no es un problema de violencia machista, o ha sufrido una violación, o tiene problemas de salud mental. ¿Cómo vamos a pensar de repente que así, tan fácilmente, venga, ahora tengo un hijo y ya le llamo como sea? De verdad. Ese es el terraplanismo que pretenden de nosotros. Pero una madre y un padre, lógicamente, repito, los hijos y las hijas no son nuestros, pero cuando son menores tenemos que proteger. Y proteger es cuidar la salud. Y en un momento en el que la salud mental está tan deteriorada, sobre todo después de la pandemia, es que estamos hablando que los suicidios de menores son la segunda causa de muerte. La última. ¿Les vamos a dejar que piensen que han nacido en un cuerpo equivocado? Yo creo que no. Yo quería decir que las feministas hemos defendido los derechos sociales siempre. Las feministas de niñas, el 90% queríamos a los niños. ¿Por qué? Se vivían mejor que nosotras. Porque tenían más derechos, llegaban más tarde, tenían más dinero y vivían estupendamente como reyes, y nosotras les teníamos que servir en casa. Lo cual quiere decir que queríamos a los niños, claro. Pero luego te vas dando cuenta de cómo está la sociedad. Nosotros, yo por mi edad y muchas de las que estamos aquí, hemos conocido lo que le pasaban a los gays cuando estaban jóvenes y les hemos defendido a capa y espada, porque no había derecho, que yo les he conocido, les conozco, que salía un amigo mío porque salía con la bolsa de la compra a hacer la compra a su madre, me lo contaba él, que si iba por un lado, me pillaban los grises, me daban 10 hostias. Iba por otro, me pillaban fatas, me daban 10 hostias. Y yo al día siguiente volvía a salir con la bolsa, porque me gustaba. Pero llevar la bolsa no significa que quieras ser niña. Es que quieres ser así, quieres ser persona. Y las feministas defendemos a las personas y todos sus derechos. Y defendemos derechos a las personas sanas. A un puerco sano no se le enferma. Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero bajo ningún concepto, no puedes defender eso. Yo he conocido una chica que la trajeron los del Triángulo del Salvador, porque era lesbiana y la querían pegar un tiro. Viene aquí, perfecto. A la semana, a los 15 días, estaba con algo y digo, yo no sabía que quería ser un chico. Le digo, no, yo tampoco. Es que ellos me lo han dicho.
Pero si tú empiezas a hormonarte, te estás enfermando de por vida. Una menopausia precoz. Las operaciones, yo no sé si conocéis a Sandrita. Sí, está en el libro, su madre está entrevistada en el libro también. Buenísima, que lo cuenta. No sabía lo que les hacía. Está con la vaginoplastia, lo está pasando muy, muy mal. Horrible, yo hablo con Sandra casi todos los días. Y hay unos documentales que se llaman The Trust Time, que son 3 buenísimos, están subtitulados, que hay que verlos, están hablando clínicas, médicos, y te van contando cosas. Es que son personas que están enfermando, que van a depender de esos sanatorios el resto de su vida. O sea, es dinero para ellos, nada más. Ser mujer no es un sentimiento, va a salir en nada y ojalá yo pueda venir aquí a estrenarlo para que lo veáis. De todas las maneras, sí que quería... estuvimos hace unos meses justamente reivindicando que una cosa es el negocio, como ha ocurrido, y otra cosa es los derechos de las personas. Entonces, en ese reivindicar nuestro, que estuvimos ingresando en el registro una solicitud diciendo que, por favor, a los niños no se les maltratase de esta manera, ¿no? De la manera que era venderles esa moto, ¿no? Y lo estuvimos haciendo en el registro aquí en la Junta de Castilla y León. Quiero decir, con esto es un ejemplo nada más del que lo que nosotros queremos, como no, lo que decía al principio, era primero alertar de qué está ocurriendo, qué está pasando. El dinero público no debería de destinarse a enfermar a las personas. Y lo segundo es que tenemos que entrar en el tema educativo desde la más tierna infancia a todos, porque se quejan muchísimo, ya lo has dicho tú también antes, se quejan muchísimo las personas que están impartiendo, los profesionales de la enseñanza, y bueno, pues tenemos que ayudarles, estamos para apoyar eso, para apoyar los derechos en el más amplio sentido. Y te agradecemos muchísimo, Nuria. Vas a cerrar tú y a partir de ahí vamos a hacer otra pregunta más que tiene Pilar. Partiendo de ahí, sabéis que tenemos aquí unos cuantos libros, por quien quiera comprar el libro y se lo va a firmar Nuria. Palabra para ti. Una pregunta que es un poco de perogrullo, pero una pregunta absurda. No encuentro la respuesta, porque además con lo que habéis dicho varias, claro, los padres y las madres queremos que nuestras hijas y nuestros hijos que no sufran, que sean lo más felices posibles, que tengan lo que no hemos tenido nosotras. Pero cuando llega tu hija o tu hijo diciendo que es trans, previamente habrá una señal. ¿Cómo podemos identificar? Y de repente, ¿qué podemos hacer? Porque los nervios que entran. Claro. El que te llegue tu hija o tu hijo y diga: ay, mamá, es que yo me tengo que operar, porque lo ha oído, porque yo soy trans. ¿Qué haces? A ver, primero no hay una fórmula que funcione a todo el mundo, pero lo que en realidad nos está pidiendo es toda la atención y todo el cariño del mundo. O sea, no nos podemos confrontar. Tienen que estar en el hogar, que es la casa, y es la escucha. Y sé que es muy difícil, porque es verdad que cuando tú encima eres joven y te dicen no hagas eso, vas a eso. Y basta que tu madre o tu padre te lo pruebe ya para que diga, es que lo quiero más, ¿no? Entonces, el respeto, en la escucha, el que sepa que están ahí, sé que es muy difícil, porque además lo dicen en Amanda, ¿no? Pero es el primer consejo que siempre dan, que sepan que estáis ahí las familias, ¿no? Y luego es verdad que es muy complicado, porque salen de esa casa y se relacionan en su otro estatus, que es el de las amigas y los amigos, ¿no? Y cómo están en las redes sociales, entonces beben de eso y es un continuo bombardeo y es muy difícil, ¿no? Entonces no hay una fórmula, pero sobre todo no dejarles y cómo encontrar ese equilibrio de intentar hablar y de explicar cuando nadie te quiere escuchar es muy complicado. Pero es lo mismo que con las drogas, vamos a perder lo mismo. Es lo mismo, si viene tu hijo y te dice que me voy a drogar, me voy a pinchar, ¿cómo podemos acompañar para explicarle que las drogas son malas? Pues tendremos que explicárselo, tendremos que estar ahí. Seguramente habrá madres que han visto morir a sus hijos y a sus hijas en la droga, pero han estado ahí. O sea, no dejarles abandonados y seguir acompañando e intentar desviar, ¿no? Muchas madres dicen, bueno, pues le busco una actividad que le guste, ¿no?
para que no esté 7 horas ahí, esté 2 a lo mejor haciendo un curso de pintura y a lo mejor en esos 2 está descubriendo que realmente le puede servir. Es decir, no hay una fórmula única, pero sobre todo que no nos pierdan, que sepan que están ahí y que se sientan escuchados, aunque no quieran que les escuchen, ¿no? Muy difícil, porque las madres y los padres muchas veces están teniendo unas auténticas guerras dentro de casa. Pues eso sí. Porque les rechazan. Muchas gracias, Nuria.